encuentra en Hechos 9, versículos del 19 al 31. Es el relato que Lucas nos regala de la conversión de Saulo. Comienza en el versículo 19. Ustedes pueden escuchar solamente desde sus lugares. Dice: y habiendo comido, recobró las fuerzas. Se está refiriendo a Saulo o a Pablo. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían se quedaban asombrados y preguntaban: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevarse los presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer, pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron de ello, los hermanos se lo llevaron a Cesarea y de ahí lo mandaron a Tarso. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz y a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Es la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Estamos aquí para meditar en la palabra. Creo que no. Bueno, yo no sé si ustedes recuerdan, decía Benjamín hace rato en el canto, ese día cuando nosotros tuvimos ese encuentro con Dios, ese encuentro con Jesús. Es un día glorioso definitivamente, y cada uno de nosotros tiene una historia diferente que tal vez en algún momento la han contado, la han compartido con algunas personas. La semana pasada iniciamos el relato de la conversión de Saulo. Espero que sí lo recuerden. El relato de la conversión de Saulo fue algo extraordinario. Y dijimos que cuando las cosas van mal, ¿verdad? Todo tiene un propósito. Entonces vemos cómo Saulo de Tarso tuvo un encuentro con Jesús. Después de ser el perseguidor, ahora se convierte en un discípulo. El día de hoy vamos a ver cómo Saulo, que antes era perseguidor, ahora se convierte en el perseguido. Yo no sé si a ustedes les ha pasado esto, pero esto sucede de repente. Y bueno, le sucedió a Saulo. Y vamos a ver el día de hoy, hermanos, vamos a meditar en este pasaje que acabamos de leer con Leti. Y el tema del día de hoy es: todos podemos ser útiles en la obra. Yo no sé si tú de pronto has pensado, bueno, es que yo no estoy haciendo nada, o no sé qué debo de hacer, o yo no me siento útil dentro de la obra. Todos podemos ser útiles en la obra. Esto es una verdad, esto es una gran afirmación que nadie debe olvidar. Todos podemos ser útiles en la obra. Pero antes de que yo siga hablando, quiero preguntarles, hermanos, para ustedes, ¿qué es un cristiano? ¿Alguien sabe? ¿Alguien que me quiera decir
¿Cuál es la definición de cristiano o qué es un cristiano? Cualquiera de ustedes que quiera hablar, ¿qué es un cristiano? ¿O quién es un cristiano? Un seguidor de Jesús, efectivamente. ¿Qué más? ¿Qué es un cristiano, hermanos? Podemos decir que es una persona que decide seguir a Jesús y que se bautiza y se reúne con otros para alabar a Dios, para obedecerlo y compartir el evangelio con otros. Ok, una definición más amplia, ¿verdad? Que se reúne y comparte el evangelio con otros, un seguidor de Jesús, ¿verdad? Bueno, definitivamente, hermanos, esto es verdad, pero prácticamente o principalmente un cristiano es una persona que decide tener una relación con Dios. Esto a través de la fe en Cristo Jesús. Entonces, un cristiano es una persona, es alguien que ha decidido mantener una relación con Dios a través de la fe en Cristo Jesús y por supuesto que se convierte en seguidor de Cristo, en seguidor de Jesús. Todos podemos ser útiles en la obra, no lo olvides. La forma más importante en que tú puedes ser útil es como dijo Uva hace un momento, compartiendo la palabra. La semana pasada vimos lo mismo y todos estos meses que hemos estado estudiando el libro de los Hechos, hemos estado viendo cómo nosotros tenemos una misión que cumplir. Tenemos que compartir la palabra y yo espero que lo estemos haciendo y si no lo hemos comenzado a hacer, comencemos a hacerlo. Todos podemos ser útiles en la obra. Tenemos que decidir si tenemos que crecer y tomar los pasos necesarios. Dios quiere que todos sus hijos, todos ustedes, Dios quiere que yo también nos convirtamos en verdaderos seguidores, que podamos ir creciendo, que podamos ir madurando, pero Dios no obliga a nadie, eso tenlo presente. Recuérdalo siempre, Dios no obliga a nadie. La decisión es tuya, tú puedes ser útil en la obra. Dios quiere que seas útil en la obra, pero Dios no obliga a nadie. Tenemos que decidir entonces que queremos crecer y de esta manera dar los pasos necesarios. A manera de introducción, en el primer siglo, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Cualquier persona que decidía ser cristiana o decidía empezar a caminar junto con los demás discípulos que ya habían estado con Jesús, ¿saben qué pasaba? Los perseguían y este era el trabajo al cual se dedicaba Saulo. Entonces las personas, los seguidores de Jesús definitivamente la pensaban y creo que era algo muy importante porque de esta manera ellos se convertían en seguidores, pero tenían que instruirse. Habían discípulos que se dedicaban a instruirlos en la palabra y en los primeros siglos a estas personas se le llamaban catecúmenos. Eran parte de los discípulos que necesitaban una instrucción. ¿Por qué? Porque ellos estaban expuestos a la persecución, al encarcelamiento, a ser golpeados, incluso les confiscaban sus bienes. Entonces, un seguidor de Cristo en ese tiempo era alguien que verdaderamente estaba convencido de querer ser un cristiano. ¿Qué pasa el día de hoy, hermanos? No estamos expuestos a esto tal cual lo vivían los primeros cristianos. Sin embargo, el día de hoy, hermanos, también debemos estar convencidos. ¿Por qué? Porque allá afuera, en cualquier lugar donde nos encontramos, estamos siendo bombardeados diariamente con otro tipo de religiones, otro tipo de ideas. Nos venden las ideas del humanismo, las ideas del relativismo y muchas cosas más que tú y yo tenemos que examinar, analizar y verdaderamente dar muestra de que somos seguidores de Cristo. Los tiempos han cambiado, ya no sufrimos la persecución, aquí en la ciudad por lo menos no. Sí hay lugares en nuestro propio estado y en otros lugares del país donde sí son perseguidos a causa de la fe,
Pero el día de hoy nosotros estamos expuestos a las creencias populares, prácticas idolátricas y por el ateísmo y finalmente en vivir un cristianismo light. Un cristianismo que únicamente se conforma con la asistencia a los cultos dominicales y de ahí ya no pasa nada. Todos podemos ser útiles en la obra. Pero ¿qué pasa cuando alguien se ha conformado a esta práctica nada más de ser un simple asistente dominical y toda la semana olvidarse que es un cristiano? Y yo les decía, yo no sé cómo lo experimentas tú diariamente en tu vida, cómo te levantas el día lunes, el día martes, qué vas a hacer o cómo vas a vivir la vida de acuerdo a lo que dicta la fe que tú profesas. O el día domingo incluso, ¿verdad? Yo les decía, yo desde el sábado digo, me voy a levantar a tal hora, pongo mi despertador porque a tal hora me va a dar tiempo para que yo haga esto antes de salir de casa y vamos a desayunar y vamos a hacer esto y estoy pensando ya en el momento en el cual me voy a encontrar con mis hermanos el día domingo. Pero si eso ya no está pasando por ti y bueno, me duermo tarde y me levanto a la hora que se abran mis ojos y bueno, yo creo que ahí algo está pasando porque entonces ya no estás teniendo como prioridad el servicio que nosotros le damos a Dios. Todos podemos ser útiles en la obra. En este pasaje que acabamos de leer, hermanos, yo encuentro algunos principios, 3 principios que quiero compartir con ustedes en la vida cristiana, que nos ayudarán a ser útiles en la obra. Quiero que me acompañes a orar. Vamos a orar. Oremos a Dios, pidámosle que Él hable a nuestras vidas y que tú y yo seamos obedientes a lo que dice la palabra para nosotros. Bendito Dios, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu presencia que siempre nos acompaña. Estamos aquí. Queremos obedecerte. Queremos aprender de ti. Ayúdanos a ser sensibles a la voz de tu palabra y a poner todo nuestro esfuerzo para llevar a la práctica esto que tú nos dices. Gracias por todo, gracias por mis hermanos que están aquí esta mañana. Bendice sus vidas. Gracias te damos por todo y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todos podemos ser útiles en la obra. No lo olvides. Yo espero que de todo lo que te voy a decir te quedes con esto. Todos podemos ser útiles en la obra y por lo tanto empieza tu misión. ¿Sabes cuál es tu misión? Bueno, estoy hablando en términos cristianos, en términos espirituales. ¿Cuál es la misión del cristiano? ¿Cuál es tu misión? Predicar el evangelio por todo el mundo, dice Abril, ¿verdad? Eso dice la palabra también. Ok, pero no viajamos por todo el mundo, ¿verdad? Yo no sé cuál es el lugar más lejano al cual has ido. Pero la traducción, las nuevas traducciones en lenguaje actual, la palabra de Dios para todos nos dice, mientras vas por el mundo, predica la palabra. Creo que es un poquito más entendible, ¿verdad? O sea, no voy a esperar, bueno, como dice, vayan por todo el mundo, y pues yo no he salido, no conozco mundo, ¿verdad? Entonces no puedo predicar la palabra. No se trata de eso. Mientras vas caminando por el mundo, predica la palabra. Esta es tu misión, esta es mi misión, esta es la misión de la iglesia, hermanos. Entonces, todos podemos ser útiles en la obra. Empieza tu misión. Dice la palabra, el versículo 19, Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. No se nos dice, ¿verdad?, que tuvo que esperarse tanto tiempo. Yo sí he conocido casos, hermanos, de personas que se han convertido al cristianismo y al siguiente domingo o en la siguiente reunión ya trajeron a 5 y 6 amigos y para la próxima también y así sucesivamente. Esto es lo que sucedió con Saulo. Pero lo mejor sería que esto nunca pasara, que esto siempre siguiera constante.
Bueno, yo desde pequeño comencé a ir a la iglesia y no tengo esa experiencia, ¿verdad? De que, bueno, es que conocí a Cristo en este momento y ahora voy a compartirle a todos, porque desde pequeño siempre me llevaron a la iglesia. No es una excusa para mí, definitivamente, y para nadie. Tenemos que compartir la palabra independientemente del contexto en el cual nos hayamos encontrado. Pero sí es cierto, se marca una diferencia con este tipo de personas que vienen de una vida completamente, probablemente podríamos decir, desordenada, una vida completamente ajena o alejada de Dios. Y cuando se convierten y creen en Dios, empiezan a compartir el evangelio, como le sucedió a Saulo. Enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando Dios transforma la vida de alguien, hermanos, se va a notar el cambio. No podemos continuar igual. No podemos decir, he sido transformado por Dios, pero continúo con mis mismos hábitos, con mis mismas ocupaciones y con mi misma forma de ser, y no dando evidencias de que ahora soy hijo de Dios, soy un seguidor de Cristo, tengo una misión que cumplir y la estoy haciendo. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Que esto, cada vez de que alguien experimenta un encuentro con Jesús, tiene que verse el cambio. Cuando tú has sido transformado genuinamente, no puedes evitar hablar de lo que Jesús hizo por ti. Cuando tú encuentras el remedio a esa enfermedad que te estaba atormentando, cuando encuentras la solución a ese problema que tenías y conoces que alguien está pasando por una situación similar, ¿qué es lo que haces? Le dices, ¿verdad? Fíjate de que yo probé determinado este remedio, a mí me funcionó y yo pude con esto gracias a que le hice de esta manera. Y empezamos a compartir algo que ya nosotros hemos vivido, hemos experimentado, porque ha sido la solución a ciertos problemas que habías enfrentado o que habíamos enfrentado. Lo mismo debe suceder cuando compartimos a Cristo. ¿Hubo alguna diferencia en tu vida antes de Cristo y después de Cristo? Cuando llega Cristo a tu vida. Si hay una diferencia, entonces eso es lo que tenemos que compartir con las demás personas. Y no necesitamos, ¿verdad? Lo he venido repitiendo en diferentes ocasiones. No necesitamos necesariamente tener algún curso, algún diplomado sobre cómo compartir mi fe. Si tienes la oportunidad de prepararte, siempre va a ser mejor. Vas a tener un mejor desempeño, yo ya lo creo, pero no es así como que un requisito, es que antes de que tú compartas tienes que haber aprobado primero una serie de 7 lecciones y cosas como esas, ¿verdad? Enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Tan pronto como Pablo recobró la vista, se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. No dice, ¿verdad?, de que él necesitó algún tipo de entrenamiento para poder afirmar estas cosas. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque si ustedes recuerdan todo el historial de Saulo, él ya había sido instruido y él era conocedor de las Escrituras. Para él no era ajeno a todo lo que los profetas decían, a la ley, porque él era un estudioso de su tiempo. Entonces, cuando él tiene el encuentro con Jesús, él ya tenía una enseñanza, un cúmulo de conocimientos anteriormente, que ahora por fin había descubierto cómo aplicarlo. Y él se dedicaba a afirmar que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían se quedaban asombrados y se preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevárselos presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Aquí vemos una fuerte convicción de parte de Saulo. Han habido casos también donde hay personas a las cuales se les critica porque ahora se dedican a predicar la palabra. ¿Y tú qué me vas a enseñar? Si yo te conozco, tú eras un borracho de lo peor, te quedabas tirado en la calle, ahora me quieres venir a predicar de Cristo.
por mencionar un ejemplo. Pero podrían decir muchas cosas acerca de mí, acerca de ti, de personas que te conocieron antes de que vinieras al conocimiento de la palabra. Y probablemente este tipo de comentarios, este tipo de críticas, en ocasiones lo que hace es tirar a la persona o desanimarla y deja de predicar. No es lo mejor, no es lo correcto. La palabra dice aquí que Saulo cobraba cada vez más fuerza. ¿Me vas a criticar? Te voy a seguir predicando de Dios. ¿Me vas a hablar de mí? Sí, es cierto, yo fui eso anteriormente, pero ahora yo te predico de Jesús. Entonces Saulo daba un fiel testimonio de lo que es ser una nueva criatura, lo que él escribió posteriormente en su segunda carta a los Corintios. Esto es una nueva criatura, aquel que ha creído en Jesús. Y definitivamente Saulo comenzó muy bien. Al regresar a Damasco es cuando los judíos tratan de deshacerse de él hasta el punto que vigilaban las puertas día y noche. Versículo 23. Después de muchos días los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer. ¿Alguien se ha puesto de acuerdo para que tú desaparezcas de la faz de la tierra? Yo creo que nosotros no hemos experimentado este tipo de situación, ¿o alguien sí? Bueno, yo he escuchado, he escuchado historias de cómo llegó el evangelio allá al istmo de Tehuantepec, el lugar de donde somos, o de donde soy, mi familia y yo. Bueno, algunos otros hermanos aquí también. Y sí, he escuchado hermanos que decían, es que nos estaban esperando en la carretera cuando íbamos a predicar y nos pusieron una emboscada y en ese momento, qué difícil, ¿verdad? Yo no sé si en el caso de ellos fue así como que ponerse de acuerdo para desaparecerlos o únicamente era para infundirles miedo, para que se retractaran de seguir predicando la palabra. En el caso de Saulo dice que buscaban la manera de desaparecerlo. ¿Qué quiere decir eso? Pues no sé, darle cuello, dice el hermano Luis Miguel. Definitivamente. ¿Pero qué hizo Saulo? Dice que día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad para que no se escapara. O sea, era aquí te tenemos y te vamos a atrapar sea como sea. Esto nos demuestra, hermanos, algo muy importante, que Dios no nos va a librar de ciertas cosas. Va a permitir que sucedan ciertas cosas. Vamos a experimentar momentos difíciles, miedo, temor, angustia probablemente, si Jesús experimentó esto también. Pero Dios siempre va a estar con nosotros. Dios siempre nos va a acompañar. Recordemos las palabras del Señor Jesús. Mientras ustedes cumplen la misión, yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. ¿No es esto algo maravilloso? Hermanos, entonces, si en algún momento has tenido miedo o yo he tenido miedo, debo de recordar esto. Dios permite las dificultades, pero Dios está presente y no te va a dejar solo. Es lo que sucedió con Saulo. Más adelante dice de que los discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. Esto es por causa de Cristo. Se han dado casos también donde personas que comienzan en la vida cristiana de pronto han sido amenazados. El papá le dice al hijo, ¿sabes qué? Si tú continúas con esa locura de hacerte cristiano, te voy a desheredar. Si tú continúas predicando la palabra, entonces olvídate de que tienes padres, olvídate de que tienes hijos, podrían decir otros, y hay casos muy diferentes, pero aquí es donde se nota la diferencia. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué es lo que vas a hacer? Saulo bien pudo haber dicho, ¿verdad? Bueno, es que están tratando de desaparecerme, entonces mejor como que me calmo, me retracto y me uno a ellos nuevamente, porque pues con ellos voy a estar bien, no voy a sufrir persecución. ¿Has desistido tú en algún momento de predicar la palabra? ¿O de mejor decir, bueno, mejor me calmo, no digo nada, calladito me veo más bonito
y pues es mejor para todos y no pasa nada. Cuando sucede esto en el cristiano, está demostrando qué es lo que realmente hay en nuestro corazón, qué es lo que hay en tu corazón. Nos hemos entregado a Dios y ya dijimos cuál es la definición de un cristiano, ¿verdad? Es un seguidor de Jesús, cristiano, sigue a Cristo, pero realmente estamos obedeciendo a Cristo. Y yo les decía, el cristianismo o el cristiano es una persona que ha decidido mantener o establecer una relación con Dios mediante la fe en Cristo Jesús o a través de la fe en Cristo Jesús. Cuando tú tienes una relación con Dios, no te va a faltar nada. Y no me estoy refiriendo precisamente a lo material, a lo económico, eso es otra cosa. Cuando tú has decidido mantener una relación con Dios, siempre vas a estar bien. Ojo, mucho ojo. Cuando tú decides olvidarte de esa relación con Dios, probablemente empiecen muchas cosas a venir a tu vida. El desánimo, la apatía, la indiferencia. Ya no te dan ganas de congregarte, porque estás olvidando que eres un cristiano y el cristiano ha decidido mantener una relación con Dios. Nuestra mejor adoración se da cuando nosotros hemos entregado nuestra vida a Dios o hemos estado dispuestos a entregarnos a Dios, lo mejor de nosotros. Pablo entregó su vida a Dios y por eso la persecución no lo hizo temer o retroceder. ¿Perder la vida? ¿Qué voy a perder si yo ya le entregué mi vida a Dios? ¿Sí se dan cuenta? Más adelante en su carta a los Filipenses, él escribe, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Algo que él vivió, algo que él ejemplificó. Nosotros el día de hoy podríamos repetir este versículo en innumerables ocasiones y lo decimos bonito, ¿verdad? Nos lo pudiéramos aprender de memoria, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero cuando se trata de hacer algo a favor de Cristo, pues es que no se puede, es que hay alguien más que pudiera hacerlo. Entonces, tengamos cuidado. Y veamos, hermanos, ¿cuál es tu situación actual en la vida? ¿Has predicado en algún momento a Cristo? Yo espero que todos los que estemos aquí o los que estamos aquí, en algún momento ya hayamos compartido nuestra fe y hayamos predicado de Cristo. Pero si no es así, es necesario que empieces y que rectifiques. Recuerda, todos podemos ser útiles en la obra y si tú no has comenzado a cumplir tu misión, yo te invito el día de hoy, empieza a cumplir tu misión. Es necesario. Segundo principio, rodéate de verdaderos discípulos. ¿Quiénes son parte de tus amistades, de tu círculo de amigos? El versículo 26 dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él porque no creían que de veras fuera discípulo. Hermanos, ¿cómo es el dicho? Crea fama y échate a dormir. ¿Qué va a cambiar ese, verdad? Si es bien malote. Ten mucho cuidado con esa persona, no te juntes con él, cuidadito. Tenían miedo. Llegó Pablo y dice, bueno, ahí hay una sinagoga, los discípulos por allá, voy a ir con ellos porque pues ya somos del mismo grupo, ya estamos en el mismo lugar. ¿Y qué creen? Como que se hacían a un lado. Yo no sé si a ti te han hecho eso en algún momento. Debe ser un momento muy incómodo, que tú quieres integrarte y de pronto como que se alejan de ti, se van por otro lado. Y no te lo dicen abiertamente, pero no quieren nada contigo. Esto le sucedió a Saulo. Llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo.
Él comienza la vida cristiana predicando la palabra y se encuentra con este tipo de situación. Cuando Saulo llega a Jerusalén, pero ¿saben qué, hermanos? A Dios no se le escapa nada. Recordemos que cuando él entró a Damasco, Dios ya tenía preparado a Ananías para que fuera y le ministrara a Saulo. Y ahora en Jerusalén, Dios no iba a dejar solo a Saulo, y ya tenía preparado a alguien, a Bernabé. Bernabé significa hijo de consolación, y aquí entra en escena una vez más, dice versículo 27, entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. ¿Saben qué, amigos, hermanos? Yo ya prediqué a Jesús allá en Damasco. El Señor Jesús se me apareció en el camino, yo entré a la ciudad, les empezó a contar su testimonio, decíamos el día de hoy, o decimos el día de hoy, ¿verdad? Su testimonio. Saulo les cuenta su testimonio y les dice, ¿saben qué? Yo ya prediqué a Cristo. Yo he conocido personas que dicen, es que soy nuevo, por eso todavía no me atrevo a predicar. ¿Cuánto tiempo tienes en el cristianismo? Pues apenas un año. Y se consideran nuevos todavía. Aquí no tenemos a ningún nuevo, ¿verdad? Bueno, el único nuevo es Iker, pero ya Iker también va a compartir la palabra en algún momento. Bueno, ok. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero en Jerusalén le tenían miedo a Saulo. Mientras que otros no confiaban en el pasado de Saulo, Bernabé creía en el presente de Pablo. Bueno, ¿qué es lo que te define? Pues muchos tenemos un pasado muy feo y tenemos que dar evidencias de que verdaderamente hay un cambio. Les decía yo, cuando Dios viene a tu vida, cuando tienes un encuentro con Dios, definitivamente tiene que haber un cambio en tu vida y ese cambio se tiene que notar. Y esto es lo que Bernabé le dijo a los discípulos. ¿Saben qué? A mí me consta. Lo tomó Bernabé a su cargo. ¿Cuántos Bernabés encontraríamos aquí, hermanos? No lo olviden, yo les digo, cuando de pronto ven a una persona que tiene intención de acercarse, de buscar de Dios, no te quedes atrás y inmediatamente hazte cargo de esa persona. Búscalo, tráelo, intégralo. Esta es una enseñanza. Rodéate de verdaderos discípulos. Esto es lo que hizo Saulo. Bernabé no veía lo que veían las demás personas, ¿verdad? Es que es de lo peor, ¿cómo te vas a juntar con él? Bernabé estaba viendo a futuro, estaba viendo más allá, vio lo que Dios podía hacer a través de Saulo y dijo, este es un instrumento en las manos de Dios y yo tengo que unirme a ese trabajo que Dios ya está haciendo en la vida de esta persona. Bernabé tuvo el coraje de oponerse a la mayoría de los creyentes porque pues tenían la mala reputación de Saulo. En los versículos que siguen, versículo 28 dice, así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. A Saulo ya nadie lo detenía. ¿Quién lo iba a detener, verdad? Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron de ello, los hermanos se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. A ver, Saulo, tu vida corre peligro aquí. Ok, yo sé, nosotros sabemos que tú no tienes miedo, pero por prudencia, ¿sabes qué? Mejor regrésate a Tarso, de allá de donde eres, regrésate a tu pueblo. Probablemente en tu pueblo sí te quieran. Aquí no te quiere la gente. Pero cuando estás lleno del Espíritu y te sumerges en la palabra de Dios, definitivamente podremos vivir sin temor. La pregunta nuevamente para que reflexiones, para que yo reflexione, para que reflexionemos juntos, hermanos. ¿Con quiénes pasas la mayor parte de tu tiempo?
Rodéate de verdaderos discípulos. Eso es lo que buscó Saulo en su vida cristiana. ¿Tú qué es lo que haces? ¿Con quién convives? ¿Con quién pasas la mayor parte del tiempo? Y es por eso que yo les invito y les digo, hermanos, bueno, ahorita no nos estamos reuniendo, primero Dios, sigamos orando, hermanos, vamos a comenzar el año ya con las células, es necesario, lo necesitamos, rodéate de verdaderos discípulos, necesitamos tener esa comunión, ese compañerismo, porque de esa manera nos animamos y cobramos más fuerza. ¿Qué te va a decir el vecino, la vecina, los compañeros de trabajo que no conocen de Dios? Estás enfrentando problemas y de pronto pues te dan cierto consejo. Fíjate que yo fui con aquella persona que lee las cartas y buenísimo, me dijo todo lo que iba a pasar. Y empiezas a dudar y dices, pues creo que tiene razón, si le funcionó a ella o a él. Rodéate de verdaderos discípulos. Ojo, mucho ojo. No te estoy diciendo que ya no le hables a las demás personas. Te estoy diciendo que tienes que buscar la comunión de otros creyentes. No te alejes. Rodéate de verdaderos discípulos. Tercer principio. Se parte de los resultados. Cuando se enteraron de esto, los hermanos se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivían en el temor del Señor e iban creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Es triste, ¿verdad? Pero podríamos decir, ¿por qué no crecemos en número? Si predicamos la palabra, deberíamos de crecer en número también, como lo hacía la iglesia en ese lugar. Y la iglesia se fortalecía. Cada vez que la palabra en el libro de los Hechos nos da una historia acerca de la iglesia cristiana, nos termina diciendo, y se fortalecían cada día, y ganaban la admiración y el aprecio de las personas que no eran de la iglesia, de la comunidad. Sé parte de los resultados. Vemos a Pablo que se regresa a Cesarea, a Tarso, y su tiempo allí nos enseña que en ocasiones el mejor curso a tomar es hacer una pausa, retirarnos de la acción, pero no olvidarnos de la misión. Definitivamente, no olvidarnos de la misión. Pablo fue enviado de regreso a su ciudad natal y duró ahí, pues no nos dice exactamente la Biblia, se han sacado conclusiones, ¿verdad? Parece ser que duró ahí de entre 7 y 8 años, hasta que Bernabé nuevamente lo fue a buscar para que él fuera a ayudar en la iglesia de Antioquía, donde pasó otro año. Después de esto, hermanos, Pablo adquiere una mayor dimensión y ahora, ¿qué creen? Se convierte en misionero a las naciones. Y es aquí, después de todo esto, que Pablo empieza su primer viaje misionero, que ya vamos a ir viendo y analizando poco a poco. Pero hermanos, recordemos, tu misión tiene que empezar ya, inmediatamente. Con la partida de Saulo se ven los cambios que vino, dice, contribuyó a que las iglesias gozaran de paz temporal. La iglesia por fin respiró tranquilidad, ya parece ser que la persecución acabó, y el versículo 31 nos informa que los cristianos fueron edificados, creciendo en su madurez por Cristo como Señor, confiando en lo que hacía el Espíritu Santo, y el resultado es de que cuando tú y yo prediquemos la palabra, y si nos encontramos predicando la palabra, ¿cuál va a ser el resultado? Que vamos a poder ver vidas transformadas, vidas cambiadas, vidas siendo salvas y transformadas por el poder del Espíritu Santo. ¿Acaso no es esto un buen resultado? ¿Acaso no es esto algo que nosotros debiéramos estar anhelando, ser parte del extendimiento del reino de Dios aquí en esta tierra? ¿Hace cuánto que no predicas la palabra? Tómate esta pregunta de forma personal. ¿Hace cuánto que no has compartido la palabra a alguien?
o si nunca lo has hecho, empieza tu misión. Tú tienes una misión. ¿Eres cristiano? Jesús te ha ordenado, te ha mandado. Ve por todo el mundo. Mientras vas por el mundo, predica el evangelio. Empieza tu misión. Rodéate de verdaderos discípulos y sé parte de los resultados. Ser transformado, hermanos, implica dos cosas. Primero, entregarte a Cristo. Querer tener esa comunión personal, esa relación que les decía que todo cristiano debe de tener. Y segundo, entregarte diariamente a través de la experiencia de ser lleno del Espíritu Santo, obediente a su palabra. La llenura del Espíritu Santo, hermanos, es un proceso, no es una experiencia única y fugaz que desaparece. La llenura del Espíritu Santo es un proceso que nosotros, que tú y yo como cristianos tenemos que experimentar diariamente, y esto va a ser posible a través de ceder mi voluntad en la lectura de la palabra, en la oración, en la comunión con Dios diariamente, y seguramente Dios irá haciendo la obra en tu vida. Recuerda, la vida transformada tiene que marcar diferencia, tiene que haber cambios. Termina diciendo, e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Hermanos, el crecimiento en la vida del cristiano está garantizado. Filipenses 1:6 escribe después el apóstol Pablo: estoy convencido de que aquel que comenzó la buena obra la irá perfeccionando. Tu crecimiento está garantizado. ¿Qué necesitas hacer entonces? Someterte a la palabra de Dios, someterte al Espíritu Santo, depender del Espíritu de Dios, sumergirte en todo lo que tenga que ver con Dios. Si haces esto, serás útil, porque todos podemos ser útiles, y definitivamente crecerás. Y les decía, ¿verdad? Tenemos que acercarnos a Dios de todas las maneras posibles, de todas las formas posibles. Hermanos, el mundo es muy atractivo. Definitivamente. ¿Quién no siente atracción en algún momento dado durante los días de la semana? Y no estoy hablando necesariamente de pecados escandalosos, ¿verdad? Porque a mí lo que me atrae, por ejemplo, es mirar películas, ¿verdad? Y puedo pasarme toda la tarde mirando películas, comiendo palomitas, comiendo botanas y todo esto, mientras estoy olvidando que tengo una misión. ¿Qué es lo atractivo para ti? Pero es que no tiene nada de malo. Claro, no tiene nada de malo. No estoy diciendo que tenga algo de malo, ¿verdad? Pero recuerda tu misión. Todos podemos ser útiles en la obra. En la mañana veíamos, ¿verdad?, que el que no sirve, no sirve. Tenemos una misión que cumplir, y ese es el servicio principal que no debemos olvidar y que diariamente debe estar presente en tu vida, en mi vida y en la de todos. Ayúdame a recordar, todos podemos ser útiles. En primer lugar, dijimos, empieza tu misión. Vamos a volver a comenzar. Empieza tu misión. En segundo lugar, rodéate de verdaderos discípulos. Y en tercer lugar, sé parte de los resultados. Hermanos, necesitamos tenerlo presente. Y yo les decía, me doy por bien servido con que tú recuerdes esto. Todos podemos ser útiles en la obra. Entonces no sientas que tú no puedes hacer nada, porque lo mejor que puedes hacer para el extendimiento del reino de Dios es no olvidar que tienes una misión y cumplir tu misión. Ponte de pie, hermano, hermana, oremos a Dios, y si es necesario que nos pongamos a cuentas con Él y pues le pidamos perdón porque no hemos estado cumpliendo la misión, cuando es algo que no debemos olvidar, pues pongámonos a cuentas el día de hoy, y a partir de hoy hacer un compromiso de cumplir nuestra misión.
tienes una misión, yo tengo una misión, la iglesia debe estar en misión. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos una vez más y recordarnos esto que tenemos que hacer. Sigue hablando a la vida de mis hermanos, de tus hijos que el día de hoy están aquí y aquellos que no pudieron congregarse el día de hoy y que están mirando a través del internet. También, Padre Santo, que tu Santo Espíritu siga haciendo la obra en nosotros y ayúdanos a nosotros a ser fieles, a ser obedientes, a tener presente lo que debemos hacer. Gracias, Dios, por cuidarnos hasta el día de hoy, por tenernos con bien en este momento. Gracias por tu presencia. Sentimos tu presencia y te agradecemos por todo esto. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Ocupe sus lugares, por favor, y no olvides que puedes ser útil en la obra.